Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a nuestro club de lectura, hoy con nuestra 20ª lectura conjunta del capítulo 3 de Una habitación propia de Virginia Woolf. Virginia Woolf fue una escritora británica, autora de novelas, cuentos, obras teatrales, además de otras obras literarias, y fue considerada como una de las más destacadas figuras del vanguardismo anglosajón del siglo XX y también del feminismo internacional. Además, fue una figura significativa en la Sociedad Literaria de Londres y miembro del grupo de Bloomsbury. Entre sus obras más conocidas, pues están las novelas La señora Dalloway, Alfaro, Orlando, Las olas y también un ensayo breve que se titula Una habitación propia, que es sobre el que vamos a trabajar, el capítulo 3. Y ya doy paso a mi compañera Victoria. Bueno, como siempre, bienvenidos a todos, tanto los que lo estáis viendo ahora presencialmente como los que lo veréis más adelante en la grabación. El texto de hoy es diferente, como sabéis es la primera vez que incluimos un capítulo de un libro y bueno, la verdad es que va a dar para mucho más de lo que vamos a poder hacer en una hora, no se puede abarcar todo, pero bueno, desde nuestro punto de vista analizaremos y reflexionaremos sobre esta historia, esta hipótesis y luego estas mismas reflexiones que hace la autora para ver la situación de la mujer en el siglo XVI y bueno, un poco también hace mucha relación a otras autoras, incluso tuvieron que firmar con nombre de hombre para poder publicar o bueno, un poco, es que contiene mucho. Así que doy paso ya a que empecemos la tertulia y no sé quién de vosotros quiera empezar o si conocéis alguno el ensayo, si alguien quiere hablar también de ello o si es la primera vez que tenéis contacto con esta historia de una habitación propia. Bueno, historia no, es un ensayo. Bien, yo no lo conocía y no conozco prácticamente, bueno, evidentemente aparte de lo que se ha oído y de lo que se sabe, pero no conozco mucho tampoco de la obra de Virginia, ¿no? Realmente para mí, lo que después de esta lectura, no sé si es que al haber pasado un siglo y en la situación que estamos ahora mismo respecto a los géneros, etcétera, pues todo me resulta obvio, ¿no? Realmente dice cosas tan que todo, es que no se me ocurre añadir más cosas porque lo veo que me voy a repetir. Todo el mundo hablamos de lo mismo, con la misma, no sé si alguien puede dar un giro un poco más, no sé, porque lo veo obvio todo lo veo, realmente es una cosa que ahora mismo, a estas alturas, pues yo lo veo así, de que realmente lo que dice esta mujer es que es así, es triste todo lo que haya tenido que pasar y es triste lo que está pasando aún, que será a lo mejor sobre lo que podamos a lo mejor también, bueno, pues comentar ahora. Bueno, esa es la idea de principio que yo tengo, que me cuesta trabajo sacar algo que no diga que me estoy repitiendo como cualquiera. Tú vas a la calle a cualquiera y le dices que las mujeres tienen que... Dice, oiga, ¿qué me está contando? ¿No? Entonces yo lo que veo después de leer esto es que, claro, cuando ella lo hizo, hace un siglo, pues prácticamente la situación era diferente, ¿no? Evidentemente. Yo creo que ahora mismo, quitando lo que tenemos, ¿no? Esas rémoras que nos quedan a todos, pero bueno, realmente estamos en otra situación. No sé qué opinión tenéis por ahí, los contertulios. Gracias, Francisco. Mira, pues ahora Yolanda o María Ángeles nos van a contar su primera idea o su primera impresión al realizar esta lectura. Bueno, yo tampoco conocía, o sea, a ver, conozco la obra de Virginia Woolf, pero tampoco había tenido oportunidad de leer nada de ella. Dice Francisco, claro, al no ser una novela, al ser un ensayo, pues claro, es todo, no da lugar a interpretar nada. O sea, lo que dice ya es desde su sentir, es desde lo que está viviendo y de lo que está viendo cómo vive el resto de mujeres, ¿no? A mí me recordaba un poco,
me hacía vagar pues por los libros que hemos leído, pues de autoras como Jane Austen o Louise May Alcott, que sus protagonistas y las propias escritoras pues escribían en el desván, o las protagonistas de las novelas escribían en lugares como apartados, ¿no? Por hacer un poco referencia al título de la obra, una habitación propia, ¿no? Y la necesidad que tiene o que tenemos de tener nuestro propio espacio, ya no solamente un espacio físico, sino un espacio que va más allá. Como dice Francisco, pues o lo ha dicho Victoria, no sé, uno de los dos ha dicho que buscaban también seudónimos masculinos para poder publicar, ¿no? Yo aparte de este capítulo he leído algún otro, es que he andado muy mal de tiempo este mes y cogí el libro de la biblioteca con intención de leerlo entero, y no es un libro, la verdad es que es un libro que se lee fácil porque está muy bien escrito, porque utiliza un vocabulario muy fácil de entender, pero aún así me ha costado mucho porque no es una novela y era la primera vez que leía un ensayo. Entonces, claro, al no ser una historia como seguida, y tiene además mucha sustancia, necesitaba parar. Entonces, pues he conseguido leer un par de capítulos por falta de tiempo, y la verdad es que el capítulo propuesto es muy interesante. Desde esa pregunta que se hace, ¿qué pasaría, no? Si, si Shakespeare pues tiene una hermana, a ver qué, ¿no? Y realmente te paras a pensar, sin ya leerlo, ¿no? Te paras a pensar y después es muy diferente lo que hubiese ocurrido con esta mujer, ¿no? En caso de que hubiese sido mujer, y hubiese tenido las mismas cualidades que su hermano, pero no habría podido llevarlas a cabo probablemente. Evidentemente. Lo más seguro que no. Yo Lo creo más que, seguro que no. yo creo que es evidente, ¿no? Lo que estás diciendo. Es que yo lo veo, es evidente que no. Es que realmente pasa como, es que no sé si estamos también en un momento de revisión de la historia, de verla con los ojos de ahora, que, bueno, alguna gente dice que es un error y yo creo que es un... No, realmente no podemos mirar con los ojos de ahora. Por supuesto que era una barbaridad y por supuesto que lo que dice en este capítulo, algunas frases bueno, pues el profesor el otro, realmente son barbaridades, pero que realmente en el contexto era así. Aparte de eso, ¿qué podemos hacer? Aparte de analizar de que era así y de aceptar de que era así. Yo es que no le veo, es que era así, por supuesto que sí, es que tristemente era así. Sí, bueno, Sí. ahora María Ángeles, bueno, le iba a dejar que María Ángeles diera su opinión y luego ya sí que Rubén y yo vamos a ir sacando y destripando poco a poco para que vayáis viendo más cosas que en una primera lectura, no descontextualizadas, sino cuando no tienes más información, hay detalles que se te escapan, pero que están aquí en el ensayo. Entonces, bueno, María Ángeles, Eso. di tu opinión o qué piensas. Bueno, la verdad es que prácticamente estoy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo. A ver, visto desde ahora era una barbaridad, como habéis dicho. La inteligencia que tenía esta mujer, como tantísimas otras, pues es que es indescriptible. La facilidad de narrativa que tiene, pero era así, como dice Francisco. Y ahora lo vemos esto de otra manera, pero cuantísimas mujeres pues hubieran podido escribir igual que ella. ¿Ella escribió así porque tenía otro estatus? Sí, pero ¿cuántas se quedarían sin poder hacerlo? Pues eso. Pues sí, pero hay mucho que desgranar. Bueno, Rubén, ¿empezamos haciendo preguntas o cuentas algo? Vamos a ir tirando de los hilos. Bueno, si quieres tiramos un poco de... O si tienes alguna preguntilla por ahí que quieras lanzar, pero bueno, si no podemos tirar de algún hilo Sí, no, central. yo tengo aquí muchos hilos, pero era por si querías tú ir por algún sitio y luego yo ya o te sigo o me cambio, ya según. Bueno, sí que me gustaría preguntar si han notado la diferencia en la evolución de la visión de la mujer desde el siglo XVI
hasta el siglo XIX, que es el que comenta Virginia Woolf. ¿Cómo ha evolucionado en algo esa visión de la mujer o no ha evolucionado nada, según se nos menciona en el ensayo? Rubén, esa pregunta es de nota. Yo lo que puedo decir, ¿queréis decir algo o lo contesto yo? Contesta tú. A ver, voy a contestar yo porque es que, joder, Rubén. Bueno, a ver, Virginia Woolf cuando está haciendo esto, está haciendo un análisis de una situación de hace ya algunos siglos, pero ella en su casa también había vivido una gran diferenciación entre cómo educaron a sus hermanos y cómo la educaron a ella. De hecho, ella no tuvo formación universitaria, sus hermanos sí. Sus hermanos pudieron estudiar hasta que ellos quisieron. Y ella la relegaron, creo que tenía también tenía una hermana, y ellas dos eran las encargadas de cuidar a su padre. Entonces, un poco yo creo que también se ve reflejada en esa Judith Shakespeare, y no sé si cuando está hablando de ella, de ese talento, me escucho ahora con eco, no sé por qué. Sí. La Bueno, imagen sí. no va con el sonido. Vale, pues ahora no me escucho con eco. Entonces, Bien. quizá pueda ser ella incluso que esté reivindicando de una forma sutil que en el siglo XIX estaban igual. Ella y su hermana estaban obligadas a cuidar a su padre. Y de hecho, cuando el padre muere, Virginia se siente liberada y así lo expresa también en algún momento. Dice, pues mi padre ha muerto, pues ya soy libre. Y luego ella empezó a vivir la vida loca de londinense cuando se fue al barrio de Bloomsbury, a Londres, a ese barrio en concreto, y estuvo viviendo ya con sus hermanos y con los amigos de sus hermanos. Entonces, no sé si esa ida a ese barrio puede ser igual que Judith cuando se fue a Londres. Eso sí, el final de Virginia Woolf no es tan dramático. A ver, sí es dramático, porque al final se suicida. Pero quiero decir, no sé, como que tampoco se identifica del todo porque ella, aunque tuviera una vida dura, también tenía el apoyo de su círculo y luego también un montón de amoríos y vida social que Judith Shakespeare no tuvo, porque de hecho ahora podemos analizar también algunos fragmentos, como por ejemplo a Judith Shakespeare, cuando se supone que alguien se apiada de ella, es que lo dice también con ironía. Habla que dice Nick Green, actor y director, se apiadó de ella y bueno, y la dejó en cinta. Y luego ella es cuando se suicida. Entonces, un poco sí que eso es Judith Shakespeare estaba más desarropada que ella. Pero bueno, a lo que voy, que en esos tiempos, en el siglo XIX, la situación era prácticamente la misma. Si eres mujer, no tienes ninguna ventaja y tienes que cuidar el guiso y que zurcir los calcetines o las medias, no sé lo que ponía en el texto. Entonces, yo creo que al final el reflejo es un poco, estamos igual. Sí, así es, aunque era una pregunta para nota, pero sí que es verdad que en el ensayo se ve claramente que te está diciendo lo que vivía Judith Shakespeare está ocurriendo desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, está ocurriendo igual, o sea, no ha cambiado el pensamiento, ni ha cambiado la forma de actuar con respecto a las mujeres, ni se ha avanzado en esa sociedad para que sea una sociedad más libre, de que todos puedan elegir lo que quieran. Entonces, pues sí, muy bien, ahí se ve claramente. Y yo creo que incluso es como dice Victoria, es un reflejo, este ensayo es un reflejo de lo que ella misma estaba viviendo en su vida. Porque claramente la historia de su vida es igual que lo que plantea con Judith Shakespeare, y prácticamente yo creo que está mencionando su propia vida. A ella no le dieron acceso a esa educación superior, igual que le pasó a Judith Shakespeare, que no la dejaban ni leer, y a ella le ocurrió lo mismo. Sus hermanos sí que tuvieron acceso, como pasó con Shakespeare en este caso, y bueno, pues es más o menos como un paralelismo con esa historia. Pero sí, ahí nos hace ver que esa visión de la mujer del siglo XVI se sigue manteniendo
en el siglo XIX, con su forma de vivir en ese momento. Francisco ha levantado la mano. Francisco. Sí, sí, yo, bueno, quería abundar en lo que estabas diciendo, porque realmente no ya solamente en su tiempo, sino que yo, coetáneos míos, mis amigas mías, pues realmente tuvieron esa situación que estáis diciendo de Virginia. Sí, Mi sí. amiga Chon, pues realmente era muy buena en matemáticas y todo, y su padre dijo que no, que ella era una mujer, que los chicos son los que tenían que estudiar, que ella con que se casase, o sea, estoy hablando de gente y de casos totalmente reales, y lo que quiero decir que no es ya en la época de Virginia, no había cambiado respecto al siglo XVI a lo mejor, sino que realmente en el 1965, 63, por ahí, pues realmente se pensaba, aquí en Valdepeña se pensaba así, o sea que realmente creo que es así, no, no hay vuelta de hoja, es que realmente ahora sí que la sociedad, por lo menos aquí en España hoy, ha cambiado, ha pegado un cambio, creo, ¿no? Evidentemente yo tenía un ejemplillo por ahí de esta gente que ha puesto el seudónimo de una mujer para ganar el planeta, ¿no? Porque parece ser que puede Sí. ser incluso una, bueno, pues una forma de ir mejor. Yo de cualquier forma, también lo que he estado, cuando leía todo esto, veo la primera persona de Virginia en su dificultad para diciendo, joder, si es que con todo el equipaje este que llevo de intentar solucionar todo esto, pues realmente es que no me queda casi capacidad para trasladar las ideas limpias de lo que yo estoy pensando, ¿no? Eso yo creo que realmente es una de las cosas que al final, bueno, no sé si voy demasiado rápido y eso es casi al final, pero realmente para mí es una de las cosas más importantes porque realmente lo que viene a decir es que, y ella pone el ejemplo de Shakespeare porque dice que realmente es el que se traga todo, pero es tan inteligente que se traga todo y luego lo pone en la forma literaria. Entonces, claro, ella lo que dice, incluso yo no sé, bueno, vosotros conocéis más de su vida, por qué se suicidó, etcétera, pero realmente ella, 3 o 4 veces en este relato, da a entender la zozobra que tiene y la dificultad que tiene para poder expresarse, porque tiene tal peso con el tema de su apartado por el género, que realmente es un problema tremendo para ella, ¿no? Pues así es. Yolanda ha levantado la mano. Sí, y además un poco siguiendo al hilo de lo que dice Francisco, en otro capítulo ya expresa también la entrada, como el libro lo creo, al menos es lo que he entendido, lo escribe para una conferencia de una universidad, pues ella se plantea un poco hasta desde, no de mal genio, pero como diciendo, jo, a ver, o sea, tengo que escribir sobre la mujer, sobre la novela, y está entrando en un recinto en el que solamente hay hombres. Y eso también lo critica, claro, no aparece en el capítulo de la hermana de Shakespeare, pero sí que tuvo que ser un bombazo la publicación de este libro, la conferencia en sí, porque yo que no conocía tantos detalles de su vida como habéis dicho vosotros, pienso que sería una mujer un poco revolucionaria en su momento. Y este libro creo que la publicación tuvo que ser muy, muy fuerte en esa época. Porque además es que lo plasma de una manera tan clara aquí, y eso también con mucha ironía, ¿no? Pues aquí pasa el profesor no sé qué, y aquí pasa el profesor no sé cuál, y va pasando lista a todos los profesores y son todos hombres, y no sé, como las descripciones que hace de los también como con mucho, no sé, como con un poco de desdén, o no sé cómo expresar, ¿no? Hemos levantado la mano dos, pero ya no sé quién ha sido primero. María No, Ángeles. estaba Yolanda, creo. Sí, pues ahora María Ángeles y luego yo, que voy a decir otra cosa. No, sigue. No, pero si tú has levantado la mano también. No he tocado nada, no sé dónde habré tocado. Seguir. Bueno, pues no sé, yo lo quiero levantar y no sé si la ha levantado. Sí, pero ya ha desaparecido. Vale, al hilo de lo que dice Yolanda, es que al principio del libro hace como, bueno, ella empieza a explicar que le encargan que hable sobre la escritura de las mujeres. Entonces va a una biblioteca
y empieza a mirar los libros y ve que todos están escritos por hombres. Y luego hay libros sobre mujeres escritos también por hombres. Entonces lo que encuentra es ese vacío de cuando la mujer habla sobre sí misma. Entonces empieza a reflexionar y ya va, además se inventa una universidad que le llama Oxbridge, que es una fusión, es una universidad que no existe, que la mezcla entre Oxford y Cambridge. Entonces ella le llama, ¿cómo era que he dicho? Sí, Oxbridge, vale. Entonces a partir de ahí empieza a hacer ella una reflexión. De hecho, luego, cuando te vas adentrando en cómo te lo narra, aparte de que todo lo que hay son hombres, hay veces que ella va caminando y dice, no, ahí no puedes pisar. ¿Por qué no puedo pisar? Porque eso es una mujer, tú ahí no puedes pisar y es un sitio por el que Eso está es. pasando todo el mundo. Sí, Claro, entonces sí, sí. te excluyen de que no tengas voz y bueno, eso es un poco contextualizando ya el recorrido de ese ensayo, que como dice Yolanda, se lee muy fácil y yo creo que es una reivindicación para que se reflexione sobre cuántas veces se han ahogado y silenciado las voces de la mujer. Por eso, el cambio de nombre para publicar o incluso también me he recordado de Yellow Wallpaper, el tapiz amarillo, ¿os acordáis? Cuando la que estaba enferma escribía a escondidas, un poco siempre es eso, y como al final que no te dejen que te expreses, pues te lleva a la desesperación y a la locura. Y bueno, ahora María Ángeles, que tenía por ahí la mano antes levantada. No, continuar, por favor, que os escucho. Ah, vale, de acuerdo. Pues yo ya he dicho lo que iba a decir de momento. Pero puedo plantear otra pregunta. Sí. Mirad, a ver, ahora volviendo otra vez a la historia de Judith Shakespeare. ¿No veis también aquí un poquito, cuando digo poquito quiero decir mucho, opresión del padre a ella cuando le dice que se case con el vecino, que era mercader o no sé, y le recarga sobre ella? Bueno, primero le pega, le grita y luego, bueno, le dice, venga, reflexiona un poco, piensa un poquito y no me dejes mal, no hagas que me sienta mal. Y un poco también es eso, la presión de la mujer, como que te obligan, tu deber es este, porque ellos lo piensan así. De hecho, en la historia dice que sus padres la querían, o no sé cómo lo dice, que eran Y buenos. que era la niña de sus ojos de... Sí, y que eran buenos, al final lo que está diciendo es que lo hacían todo por su bien, por el de ella. Y bueno, la presión es brutal. De ahí que luego ella se escape, pero eso sería una excepción. Lo habitual sería que aceptaran la decisión de los padres Claro, sí. porque era lo mejor, porque era lo que estaba establecido y era secundario lo que ellas desearan. Secundario no, terciario, vamos. Entonces, bueno, y también lo hace con 15 años porque, bueno, antes se casaba la gente antes y por poco lo arreglaban los padres entre ellos. Entonces, claro, lo que yo hablaba era la presión de los padres, de los dos, aunque aquí solo aparezca el padre, seguro que la madre piensa igual, sobre la ¿cómo se dice? Para perpetuar Situación de la situación. situación, sí, indefinidamente, porque es lo mejor. Un poco también como lo de la lotería, ¿os acordáis de la lotería? Te daba igual que estuviera, da igual, era la tradición, lo que se hacía siempre. Pues un poco aquí también. Aquí pues entra en juego el refrán, bueno, el refrán no, el que dirán, más bien, eso que todo el mundo dice, pues esto lo vamos a hacer por el que dirán. Pues aquí igual, los padres dicen, tienes que hacer esto porque si no van a hablar de nosotros. Tienes que casarte con esta persona para que nuestra familia salga adelante, porque si no, pues pueden hablar mal, pueden hacer cosas en nuestra contra. Y sí, pues ahí se ve que dice que los padres, bueno, más concretamente el padre, dice que es la niña de sus ojos. O sea, que la intenta convencer con eso del cariño que le tiene y todas esas cosas, pues intenta convencerla de que haga algo que ella no quiere. Entonces, pues ahí vemos a la figura femenina reivindicando un derecho a poder elegir lo que ella quiera. Pero sí que es verdad que vemos que no puede ni siquiera elegir por ella misma para nada. O sea, no, ahí vemos esa presión.
no puede elegir nada del casamiento porque, vamos, que lo rechaza, pero al final lo tiene que hacer. Lo tiene que aceptar obligatoriamente. Acceder a un puesto como podría acceder a ser escritora, no puede tampoco, porque se ríen de ella. Cuando le dicen que si quiere ser escritora, pues directamente se ríe de ella el director. O sea, no puede hacer lo que a ella le gustaría. Incluso se ve que dice, Judith no pudo aprender el oficio de su elección. O sea, no pudo ser una actriz en el teatro, no pudo actuar, no pudo hacer lo que a ella le gustaría. Tuvo que casarse, pues como decíais antes, por esa tradición que estaba sentada desde hacía siglos, pues eso, por el qué dirán, para que no puedan decir nada en contra de nuestra familia, para que no puedan sacar nada en contra de nosotros y para que todo vaya como se estaba haciendo habitualmente. Esa es la visión que se puede sacar de esa presión que ejercían los padres. No solamente los padres, también la gente externa. Porque si veían a una persona, a una mujer que no se casaba con un hombre, pues los demás estaban criticando siempre. No solamente los padres, todos alrededor. Francisco. Sí, yo quería preguntaros, vosotros que a lo mejor sabéis, realmente, aparte de esta mujer, en este tiempo hay otras personas, otras que empiecen a luchar así por el movimiento así de emancipación, etcétera, porque aquí en España, pues no sé, no sé, estas mujeres gallegas, etcétera, ¿no? O Victoria Kenen, bueno, de que son también, no son coetáneas, son un poco mayores, ¿no? Pero yo quería preguntaros si hay algunos otros referentes en el feminismo de este tiempo. Yo mencionaría, Francisco, a Kate Chopin, la que cuando leímos un par de las medias rojas, me parece que era. Ah, sí, sí. Ella sí que sí. tiene en sus cuentos, tiene, bueno, incluso tiene una novela que es el The Awakening, no me acuerdo, no sé cómo se traducía en español, The El Awakening. despertar, el despertar. Es una mujer que se emancipa de su marido y de su vida, un poco como si fuera una Madame Bovary. Hay una historia rara, pero en la cual la mujer busca la libertad y bueno, al final del libro acaba buscando la libertad, que es al final en la muerte. También suelen, en esta época, casi todas las mujeres escritoras, bueno, o muchas, por no extender mucho, morían suicidadas, o sea, se suicidaban. Y así como algunos de sus personajes. Ya os digo, en The Awakening, la protagonista al final se va al mar y por ser libre, pero vamos, lo que da a entender, no pone que se ahoga, pero se ahoga. Y luego también Virginia Woolf y Charlotte, ¿cómo era la del Yellow Wallpaper, Rubén? Charlotte Perkins Gilman. Pues también tiene que ser de la época. Sí, pero luego también tenemos, bueno, aquí no sé si... de la época, porque nació en el 1860 y murió en el 1900, sí. un poco más actual, pero sí hay escritoras que ya se rebelan contra el Estado patriarcal, que ahora, lo que pasa es que ahora, no sé, parece que las palabras pierden un poco el valor. Sí. Porque yo creo que se abusa ahora mucho del Estado patriarcal, pero bueno, vamos a ver la evolución. Claro. Hay diferencias todavía, sí, pero no decir una palabra de mucho peso que al final pierde el valor de mal usarla y de usarla mucho. Y para mí, por ejemplo, el ensayo de Virginia Woolf, en este caso, para mí es el feminismo activo y sensato que te va diciendo, claro, te va diciendo no somos iguales por esto y te lo hace de una forma metafórica. No puedes pisar aquí porque eres mujer, no puedes hay libros sobre mujeres pero no escritos por mujeres, y de hecho hay una frase aquí que la utilizan en esto que pone citas importantes o citas famosas, que Virginia Woolf aquí dice que anónimo era el nombre de mujer o que a menudo anónimo era como firmaban las mujeres. Sí. Entonces, bueno, hay muchas obras anónimas que quién sabe quién las escribiría, quizá alguna mujer. Y a eso le sumamos cuántos escritos pues se quemaban en los diarios también. Las mujeres
se escribían muchos diarios y bueno, pues lo mejor para eso es eliminarlos. Y bueno, ya movimientos hay y bueno, me quedo con esos nombres, pero vamos, seguramente que haya más si tomamos un poco más de tiempo. Sí, por ejemplo, solamente mencionar un poco sobre lo que ha preguntado Francisco. No sé si recordará Victoria también, en la primera ola feminista que surgió, la primera que ya habló de todo esto, del feminismo como tal, fue Mary Wollstonecraft, con la vindicación de los derechos de la mujer en el siglo XVIII. Fue una de las primeras que inició, donde, bueno, pues mencionaba y defendía que no había esa inferioridad de la mujer con respecto al hombre, por ejemplo. Eso surgió en la primera ola feminista, pero sí, como ha mencionado Victoria, pues Charlotte Perkins Gilman, por ejemplo, y otras tantas que han luchado porque el feminismo salga adelante. Cómo se conocía en esa época, cómo deberían avanzar los derechos de las mujeres. También tenemos en el siglo XX la segunda ola feminista y bueno, sabemos que hay distintas olas feministas que llega hasta la cuarta, donde hemos llegado, por ejemplo, la cuarta ola feminista es la que ha surgido ahora más recientemente, pero, pero las anteriores, y como decía Victoria, donde se ve realmente un feminismo activo y más bien puro, es en este ensayo de Virginia Woolf. Pero bueno, podríamos mencionar muchas mujeres, muchas autoras. Simone de Beauvoir, por ejemplo, que también hace un libro, también escribió un libro, El segundo sexo, por ejemplo. Betty Friedan o Kate Millett, por ejemplo, por poner algunos ejemplos más de los que ha mencionado Victoria. No solamente del siglo XIX o el siglo precedente, sino también del siglo XX, que es el que tenemos más reciente. Pues sí, yo me he ceñido a contestar desde la época aproximada de Virginia Woolf y haciendo también alusión a lo que has dicho de Mary Wollstonecraft. Bueno, deciros que era la madre de Mary Shelley y ella escribió, la madre, lo que hizo fue algo muy, muy valiente, porque sí habían escrito los derechos para los hombres, pero no estaban incluidas las mujeres en esos derechos. Entonces ella, en aquella época, hizo la reivindicación de los derechos de las mujeres y lo hace porque no existían. Los derechos de los hombres no eran hombres y mujeres, eran de los hombres. Entonces ella, pues, era un poco, además que se llama reivindicación de los derechos de las mujeres. Por eso, porque no estaban. Luego también ella tenía ahí un clima que le permitía hacerlo porque su marido era un filósofo, el ambiente en su casa era pues al que iban a intelectuales, entonces ella, pero aparte de eso fue una mujer muy valiente y fue uno de los primeros escritos que además tuvo mucho peso y lo tiene. Ahí estableció pues las bases del feminismo moderno que conocemos en Europa. Sí. Yolanda. Sí, bueno, solamente era un poco eso, añadir, aclarar que las medias rojas es de Emilia Pardo Bazán y un par de medias de seda de Kate Chopin, que hemos leído antes, hemos leído ambos en el club de lectura y claro, ambos sí que tratan un poco también este tema de la mujer, ¿no? Que estáis, o que estamos un poco aquí debatiendo. Gracias, Yolanda, por la aclaración, porque es verdad, me he confundido de título. Había medias, pues, pero sí era un par de medias de seda, el de... Sí, el de Kate Chopin, sí. Pero el de las medias rojas de Emilia Pardo Bazán, al que tú haces alusión, es muy, 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 muy claro de, como decía Francisco, de esos pueblos también pequeños, donde la incultura y La tradición. de ese padre, pues claro, ¿no? Y ella, el único objetivo que tiene es poder embarcar para irse a América y bueno, pues ya sabemos lo que pasa, ¿no? Pero la verdad es que la forma también de poder ante un poco desde su propio género era esa, emigrando, ¿no? Y si os dais cuenta, estamos encontrando muchas Judith Shakespeare.
porque Exacto, sí, 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 haciendo esa referencia un poco, es verdad, sí, sí. paralelismo. No es solo Judith Shakespeare la que escribe Virginia, sino que estamos viendo a la persona que conoce Francisco, hay muchas Judith Shakespeare y tampoco no están muy lejos ni geográficamente ni temporalmente. O sea que esto tiene todavía mucho que trabajar y bueno, es una manera, está bien que de vez en cuando, bueno, de vez en cuando no, todavía más, hagamos un poco de reflexión sobre esto, qué hemos cambiado y qué nos queda pendiente que cambiar y mejorar. Francisco, que habías levantado la No, mano y me yo quería preguntar, entonces, para vosotros, yo creo que también hay figuras que a lo mejor no han conseguido la notoriedad, o sea, la importancia de Virginia, pero aquí en España realmente hay figuras coetáneas suyas que realmente, como estaba diciendo, Emilia Pardo Bazán y otras, bueno, otras escritoras y otras intelectuales que realmente reivindican también el feminismo, ¿eh? Bueno, incluso las posiciones estas encontradas en las Cortes cuando realmente se enfrentan por el voto femenino bueno, y precisamente la izquierda es la que dice que no le den el voto porque van a votar lo que le digan los maridos, ¿no? Ahí hay Sí, una situación un tanto extraña, ¿no? Entonces, no sé, realmente creo que como estáis diciendo, igual que hay muchas Judith, hay muchas Virginias, ¿no? Hay muchas Virginias, e incluso, ya digo, lo que pasa es que evidentemente la literatura española pues no tiene la proyección que la anglosajona, evidentemente, ¿no? Bueno, y también salvando tal vez las distancias que yo no lo conozco, ¿no? En cuanto a profundidad, etcétera, ¿no? pues gracias, Francisco. Haciendo alusión otra vez bueno, cada dato que va saliendo, a mí hay un relato de Emilia Pardo Bazán que en algún momento vamos a proponer, o os animo a que lo leáis por vuestra cuenta, que es La Resucitada. Ella también lo has leído, ¿verdad, Rubén? La Sí. Resucitada. Pues es un relato que también es una forma de dar visibilidad pues, al puesto de una mujer en esa época que es ignorada totalmente, tan ignorada que al final, bueno, hay un desenlace que no os voy a contar porque entonces ya no tiene gracia cuando los leáis. Pero que sí, Emilia Pardo Bazán es un altavoz, aparte de que ella tuvo, bueno, también sabéis que era corresponsal, que viajaba, que era periodista. Luego muchos de sus textos, bueno, pues los dedicaba a la crítica social, pero no por el morbo, sino por mejorar. Y para mí ella es una de las que en ese momento, de las que más cultivó eso, el abrir los ojos para buscar la igualdad y denunciar una situación injusta. Luego ya con lo de las votaciones y los partidos políticos, el voto de la mujer, pues sí que decían eso, que iba a mandar o se iba a votar o lo que dijeran los maridos o lo que dijeran los confesores. Las mujeres de por sí no podían pensar nada en absoluto, Ujú, ujú. según algunos. Entonces, bueno, eso es una evolución, hay épocas. Y luego también las primeras mujeres que podían hacer carrera universitaria, si terminaban la carrera, no podían ejercer. O sea, es que y necesitaban también Mm. un permiso especial del rey. A que lo que tenemos ahora, lo primero que tenemos que hacer es valorarlo, conservarlo y no distraernos con cortinas de humo de cosas que a mi modo de ver, y es una opinión totalmente personal, se desvía mucho el tema de la atención de lo que el asunto. Y con lo de leyes y todo eso, bueno, creo que es a ver, hay que saber un poco de dónde vienen las palabras y la lengua, pero eso es un género que no existe porque bueno, que no me desvarío del tema. También tenemos, bueno, también tenemos, además de Emilia Pardo Bazán, tenemos una pionera también en España, una pionera feminista que fue Concepción Arenal. Que no sé si sabéis, bueno, se cuenta que ella misma, para poder entrar en la universidad, para poder estudiar Derecho, además de ser poeta, autora dramática, etcétera, pensadora, para poder hacer la carrera de Derecho se tuvo que disfrazar porque no la dejaban entrar, con referencia a lo que estaba diciendo Victoria. Luego, mucho después, se consiguió que las mujeres pudieran acceder a la universidad, podían impartir clase más adelante todavía, pero no podían ejercer otra función. O sea, se sacaban una carrera y a lo mejor no las dejaban eh, ejercer en ese caso. Luego ya más adelante sí, a partir de 1910, que es cuando se propone ya
el nuevo Real Decreto en el que la mujer ya sí podía acceder a estudios superiores y tal, pues ya sí que se fue viendo esa posibilidad. Aunque hay algunas mujeres anteriores, como Lucía de Medrano, por ejemplo, que sí fueron catedráticas, pero fueron catedráticas propuestas, por ejemplo, por Isabel la Católica, pero realmente ejercer no fue hasta después de esa proclamación en el 8 de marzo de 1910. Pero bueno, tenemos ahí que quería añadir también a Concepción Arenal, que es otra pionera en el feminismo español. Yolanda. Yolanda. Sí, pues, hombre, igual es desviarse un poco del tema, pero me llama la atención que haya elegido el nombre de Judith precisamente para Judith Shakespeare. El nombre de Judith, no sé si ella, yo creo que esta mujer desde luego no da puntada sin hilo, entonces yo lo he relacionado con el personaje bíblico y buscando un poco información, pues eh, parece ser que es como un símbolo de valentía el nombre de Judith. Entonces no sé si tiene algo que ver o no, pero bueno, yo lo dejo ahí, no sé. Y luego otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención, que desde luego es que me dejó así como como muy consternada, es una frase que dice, la leo, eh, la compositora se halla en la situación de la actriz en la época de Shakespeare. Nick Green, pensé, recordando la historia que había inventado sobre la hermana de Shakespeare, dijo que una mujer que actuaba le hacía pensar en un perro que bailaba. Johnson repitió esta frase 200 años más tarde, refiriéndose a las mujeres que predicaban. Y aquí tenemos, dije, abriendo un libro sobre música, las mismas palabras usadas de nuevo en este año de gracia de 1928, aplicadas a las mujeres que tratan de escribir música. La verdad es que son, no sé, comparar a la mujer con un perro, a mí me dejó muy, no sé, como que te vapulea mucho, ¿no? Y que lo diga además de esa manera tan cruda y tan real. Claro, quieren ridiculizar la figura Sí, para sí, sí, que Misógino total, es que era de sí, una forma exagerada, ¿no? sí, sí, Hay 4 o 5 frases que son lapidarias, realmente. sí, El hombre más También tonto tenemos. es más listo que la mujer, es más listo que la mujer más lista, ¿no? O sea, realmente Sí, son sí. frases totalmente lapidarias, pero ya digo, son gente totalmente misógina que también yo creo que se crían en ese entorno y bueno, y mira todavía todo lo que trae eso y cómo en la sociedad actual, pues las cosas que están pasando, ¿no? Porque luego todos sí. conocemos situaciones o casos que te quedas, bueno, te quedas de piedra. Y realmente es la memoria histórica de esta gente, evidentemente. Es la memoria histórica de lo que se ha pasado y de los conceptos que se han trasladado a través de generaciones, así. Realmente es triste, pero es así. Y sobre eso se está precisamente, y lo que cuesta, lo que estamos diciendo esta tarde, ¿no? Cambiar estas, aunque pensamos en principio que está todo ya controlado, pues luego cuando arañas un poquito, pues ya salen las cosas, ¿no? Y en una conversación tonta sale alguna tontería, cosas así, ¿no? Evidentemente. muy interesante todo lo que estáis Sí. diciendo. Y Yolanda, lo del nombre de Judith no lo desconocía, pero como tú dices, Virginia no suele dar puntadas sin hilo, por lo tanto seguro que se inspiró en, bueno, es posible, seguro no tenemos nada, pero que sí puede ser que se inspirara en ese personaje bíblico, porque valiente era la Judith del ensayo, por eso se Mm. escapó y se rebeló. Pregunta, ¿qué opináis Podría tener relación. ¿qué opináis del peso este que decíamos? Yo es que no soy escritor y entonces no tengo ese problema, ¿no? Pero gente que haya hecho algo de escribir y tal, realmente yo no lo sabía, de que tienes que estar como muy en tu sitio, aparte de tener una habitación, como decís al principio, tienes que tener también tu cabeza bien amueblada para estarte independiente de las situaciones, aquí lo dice, ¿no? De los ruidos, de lo que sea, ¿no? Pero también independientemente, ¿no? Entonces,
yo preguntaba eso, ¿no? Os pregunto hasta qué punto, si tenéis alguna experiencia personal en la creación o tal, eh, mm, tiene que ver las situaciones que estás soportando, las situaciones de tensión que en un momento determinado pues puedes estar soportando por circunstancias diversas, ¿no? Puede ser en este caso que aquí se ve muy claro cómo ella se revela totalmente, ¿no? Que se revela contra esa situación que la considera totalmente injusta y cómo eso le hace un peso tremendo porque dice que es que no puede crear, porque realmente el peso que le condiciona hace que su creación esté limitada, ¿no? Y entonces, yo no sé, los creadores, los que sean o seáis o tal, hasta qué punto eso también, digo yo que habrá de todo, ¿no? Gente que escribe con una facilidad tremenda y gente bueno, pues que le cuesta muchísimo, ¿no? Bueno, a ver, ¿Habéis escrito algo? Pregunta. Bueno, yo sabes que sí, Paco, que escribo cuentos. Rubén sí, Rubén también escribe Yo también historias escribo. y escribe poesía. Y Yolanda, ahí donde la ves, también escribe unos cuentos maravillosos y unos microrelatos estupendos. Ya. Así que bueno, yo escribo lo mío también, cualquiera podemos contestar y seguro que los tres vamos a contestar cosas diferentes. Pero bueno, ahí también está un poco la gracia de ver de dónde saca cada uno esa inspiración o en qué momento vital estés. No sé, Yolanda, Rubén. Pues yo la verdad, pues cuando escribo alguna cosita, no necesariamente ha sido en un contexto de, claro, yo vivo sola, entonces puedo buscar cualquier momento para hacerlo, pero a mí me ha surgido, pues es igual un microrelato de repente de una frase o hablando con Victoria, ella sabe, o en el tren, o sea, y estás rodeado de gente, entonces yo me meto ahí, escribo y ya está, o sea, no, claro, pero estamos hablando de Virginia Woolf, no, no de las chapuzas que puedo hacer yo. No, no, para preguntar la Ah, inspiración no. y que viene un poco todo. Ay, Pero Yolanda, sí, luego nos tienes que leer o dejar el de la pecera. Ese era un micro, ¿verdad? Sí, Ese me sí, encantó. Luego un día lo compartimos. muy bien, gracias. no, pero sí que es verdad que aquí, bueno, no había salido todavía el tema, pero muy bien, Francisco, por llevarnos a esa reflexión. La salud mental, que hoy en día se menciona mucho, también tiene mucho de importancia aquí a la hora de escribir, en cómo te encuentres, cuáles son tus sentimientos a la hora de plasmar alguna idea. Como dice Yolanda, pues vas a lo mejor en el tren, en el metro, te surge la idea porque de pronto te inspiras, porque en ese momento te encuentras en una situación que, bueno, de cualquier manera o en cualquier sentimiento que te encuentres o en cualquier etapa de tu vida que te condiciona a esa escritura. Sí que es verdad que, por ejemplo, pues a mí me ha pasado muchas veces que estoy trabajando y a lo mejor estoy explicando cualquier cosa y digo, anda, una idea, y me la tengo que apuntar rápidamente en el móvil y luego sobre Sí, eso sí, escribir. sí. O voy oyendo la radio como el otro día y decían que la palabra, por ejemplo, trasminar, pues es una palabra moribunda y de pronto pues me surgió la idea de hacer con su segunda acepción, que es ese olor intenso que se te queda vamos, en todos los sentidos, pues según vas escuchando o viendo lo que sea, pues te surge de pronto. También depende mucho de cómo te encuentres en ese Mm, momento, tu sí, propio sentimiento hacia una cosa, ese momento mental, por así decirlo, como Virginia Woolf lo menciona. Esa salud mental que es característica de los escritores, pues te puede hacer que tengas una idea genial, una obra genial, o puede ser que te condicione a hacer otro tipo de escritura. Muchas veces pues vas escuchando algo y te surge para hacer un microrrelato o como por ejemplo a mí en este caso, pues un haiku, que es lo que suelo escribir en poesía, pues de pronto te surge la idea, pero bueno, depende mucho de cómo estés en esa situación, en esa situación mental, por así llamarlo. Pero lo del escritor atormentado no, Eso, no es el caso. También, a ver, Francisco, mira, hablando en general, tenemos en la poesía, por ejemplo, tenemos la elegía. La elegía es
una poesía a la muerte de alguien, ¿vale? Me estoy ahora, por ejemplo, recordando ahí a que fue Antonio Machado, elegía a Manuel Sige, me parece. Bueno, las elegías se han escrito desde hace siglos y siglos. Es una manera en que esa persona que es poeta quiere expresar sus sentimientos hacia la despedida de un ser muy querido y hace ese poema. La gente que yo con las poesías, nada, hay veces que necesitas expresarte y a lo mejor escribes para ti y no es bonito lo que escribes, pero en ese momento necesitas, pues no sé, ponerle palabras a lo que sientes en ese momento. Si eres escritor, trascenderá, y si no eres escritor, pues te lo guardas en un cuaderno y luego o se pierde el cuaderno o cuando te mueres lo tiran a la basura. Pero no trasciende, pero sí que hay una cierta necesidad de algunas veces ponerle palabras a lo que sentimos. Entonces, la poesía puede ser una forma. Y luego también el escritor atormentado, sí existe esa figura, por ejemplo los poetas malditos o Baudelaire, pero ahí tenemos los escritos. Muchas veces también se dice que escriben así porque están atormentados, pero hay mucha gente atormentada que no escribe así. Entonces, ¿se dan las dos circunstancias? Sí, luego también, pues algunos escritores, todos sabemos, pintores, han creado, estimulado por sustancias. Por ejemplo, de Kinsey, incluso hizo un libro explicando cómo se sentía cada vez que se colocaba con el opio. Describía las pesadillas. Entonces, ¿existe esa figura? Sí, pero creo que estar atormentado no te hace escritor. Tienes que ser tienes que tener algo escritor, interno. tienes que ser escritor y luego, bueno, pues al final todos escribimos de lo que vivimos y de lo que conocemos y de lo que sentimos. Pues si sientes angustia vital, pues expresarás angustia vital. Por ejemplo, Edgar Allan Poe, pues tiene, por ejemplo, un poema que se llama Solo, Alone, y te habla, yo crecí solo, no sé, te cuento un poco para que tú te des cuenta de esa soledad. No quiere decir que todos los poemas, la voz poética sea la del autor, hay veces que no lo es, bueno, pero hay veces que coinciden. Entonces, escritor atormentado, sí, existe esa figura, pero es escritor. Y hay gente que no tiene esa condición y están atormentados y no lo manifiestan. Pero estar atormentado no te da una capacidad sobre los demás, una cualidad para escribir. Pero No, te da una evidencia. esta gente que después termina suicidándose y demás, ¿no pensáis que realmente tantos o unos cuantos ejemplos de gente que intenta trasladar al papel sus vivencias, etcétera, sus angustias, lo que sea, o como esta mujer, que en principio no creo que dé una sensación de que luego se va a suicidar, ¿no? No conozco sus escritos, pero tanta gente que después que termina mal y que realmente es que han vivido totalmente agobiados, vamos, es que han sido, que realmente lo de tener que escribir era casi una necesidad física, ¿no? Porque tenían dentro tanta, no sé, realmente bueno, realmente bueno, al final, ya digo, es que hay bastantes ejemplos de escritores, igual que los pintores, igual que los pintores o igual que otras personas que realmente están, bueno, vamos, muy... Yolanda, sí, bueno, es que yo creo que son personas con una sensibilidad especial y con una predisposición también ya pues igual a la depresión o no, para mí el más claro ejemplo es el de Alejandra Pizarnik, que a mí me apasiona, me entusiasma, pero a pesar del apoyo que brindaban sus amigos y creo que a Cortázar y demás, y las cartas que se escribían, y él pidiéndole pues eso, que remontara, que reaccionara, que demás, bueno, pues es una losa que ella llevaba encima, o Alfonsina Storni, que ya anuncia ella también cuando se va al mar, ella misma lo anuncia en un poema. Entonces yo creo que son personas con una sensibilidad y una personalidad a la vez también muy poco comprendida en el entorno, ¿no? donde viven. Pero ahí, No sé, fíjate, sí, tienes razón, Yolanda, es así, depende de esa sensibilidad que tenga el autor, pues va a reaccionar de una manera u otra a las situaciones que se le van planteando en la vida, pero ya Virginia Woolf lo menciona también en este ensayo,
Si lo podéis leer, hay un fragmento que dice: sufre, sobre todo durante los años creadores de la juventud, toda clase de perturbaciones y desalientos. Claro, todo te está condicionando desde tu adolescencia, bueno, no solo la adolescencia, la infancia, todos los sucesos que ocurran a tu alrededor en tu infancia, en tu adolescencia sobre todo, en esa juventud, todos esos elementos perturbadores, entre comillas también, que son perturbadores realmente, que te puedan a ti enseñar ese tipo de vivencias, todo eso te va a influenciar luego después en tu vida diaria, en tu vida como escritor y demás. Y esa sensibilidad, pues, es todo una reacción a todo lo que has vivido anteriormente. Entonces, pues eso puede ser que esa sensibilidad pues se plasme en sufrir más ampliamente todo lo que está rodeándote, todas las situaciones de alrededor. Y muy bien por esa mención a Alfonsina Storni, que tiene un poema que incluso ella lo manda a publicar unas horas antes de suicidarse y avisa ya de cómo va a hacerlo. Es, pues eso, por su sensibilidad. Y aquí lo trata muy bien Virginia Woolf por esa tipología de la salud mental que hoy estamos mencionando más ampliamente también. Victoria. Sí, a ver, dos cosas y luego a ver si me da tiempo a buscar otra. En cuanto a las personas creadoras que finalizan con el suicidio y han tenido una vida tormentosa, bueno, pues puedo poner otro ejemplo de otra mujer, otra escritora, Sylvia Plath, que nació en Londres en 1932 y murió en 1963, es decir, que murió con 30 años. Esta mujer tuvo un matrimonio un poco tormentoso, ella también era depresiva, pero también hay que decir que la primera esposa de su marido, que era el otro escritor, un poeta, Ted Hughes, también se suicidó. O sea, este señor, este escritor, su primera mujer se suicidó y Sylvia Plath, que fue la segunda, también. Sylvia Plath tenía varios episodios de depresión y escribía también mucho hablando del sufrimiento de la mujer y de lo que significa ser mujer. Y un día que no fue el mejor de su vida, pues se metió en la cocina, abrió el gas y tuvo un desenlace horroroso, el peor. Entonces, aquí también estamos igual que en la escritura, aquí también trasciende. Hay muchas mujeres y muchas personas y muchos adolescentes, no trasciende porque estas noticias normalmente se enteran en el entorno y ya. Aquí, ¿por qué lo sabemos? Porque era escritora y trascendió. Eso por una parte. Luego, en cuanto a los episodios de salud mental de la propia Virginia Woolf, tenemos que tener en cuenta también el contexto histórico en el que estaba. Ella vivió la Primera Guerra Mundial y cuando se suicidó es que estaban a punto o estaban a punto de empezar la segunda o ya había empezado y ella incluso estaba en una de las listas de personas para eliminar. Entonces ella luego, a ver si me da tiempo y busco la carta en la que se despidió del marido, diciendo, bueno, que ya no soportaba más, que no quería ser una carga y que sabía que nadie en el mundo la podía haber cuidado ni querido más que él, pero al final era un poco de la sobrecarga, de no poder resistir ya más otra vez, ni otra recaída en sus depresiones, ni otra vez ver que se avecinaba otro desastre mundial. Entonces ella ya no podía más. Bueno, y ahora que voy a buscar la carta y mientras seguís vosotros. Sí, creo que la tengo, la nota del marido, creo que la tengo. Ah, pues venga, Rubén, mira qué bien, qué apañado, me ha leído el pensamiento. Que no sé, claro, es que según estaba hablando sobre Alfonsina Storni, digo, pues es que también Virginia Woolf se despidió de su marido. Y creo que a lo mejor lo mencionamos en otra ocasión también, ¿puede ser? No lo sé, Sí, no lo sé. sí, lo comentamos porque iba a comentar eso precisamente, porque sí, esa carta
sale en la película Las Horas, que yo me acuerdo que recomendé en el grupo porque sí que hace referencia también un poco a la vida de Virginia Woolf y aparece la carta que le escribe a su marido, que su marido sale corriendo de la casa a buscarla a ver si puede evitarlo, ¿no? Tengo ¿La puedes leer la carta de despedida? Sí. Vamos a ver. Siento que voy a enloquecer de nuevo. Creo que no podemos pasar otra vez por una de esas épocas terribles. Y no puedo recuperarme esta vez. Comienzo a oír voces y no puedo concentrarme. Así que voy a hacer lo que me parece lo mejor que puedo hacer. Tú me has dado la máxima felicidad posible. Ha sido en todos los sentidos, todo lo que cualquiera podría ser. No creo que dos personas puedan haber sido más felices, hasta que vino esta terrible enfermedad. No puedo luchar más. Sé que estoy arruinando tu vida, que sin mí tú podrás trabajar. Lo harás, lo sé. Ya ves que no puedo ni siquiera escribir esto adecuadamente. No puedo leer. Lo que quiero decir es que debo toda la felicidad de mi vida a ti. Has sido totalmente paciente conmigo e increíblemente bueno. Quiero decir que todo el mundo lo sabe. Si alguien podría haberme salvado, habría sido tú. Todo lo he perdido, excepto la certeza de tu bondad. No puedo seguir arruinando tu vida durante más tiempo. No creo que dos personas puedan haber sido más felices de lo que hemos sido tú y yo. Es demoledora la carta, porque le quita el peso a él de que no se sienta culpable, porque al final cuando alguien se comete un suicidio, los familiares son los que te sientes culpable por no haberlo evitado. Entonces ella, y además dice, no lo podemos soportar más. Y bueno, aquí también queda un poco, pues eso, los sentimientos más profundos de su depresión. Pero sí que es una enfermedad, ¿eh? Yo lo veo totalmente, no es un tema generado por la literatura o por su ansia de crear ni nada, sino realmente es una enfermedad como si tienes un tumor o como si tienes otra cosa. Sí. Claro. Así es. Hoy lo estamos viendo más ampliamente, ya como lo he comentado, la salud mental es muy importante y hay que darle esa importancia dentro de nuestro sistema sanitario, porque te puede llevar pues a lo que hemos visto y se seguirá viendo si no conseguimos que se centre toda su atención en estos casos, claro. Sí, la salud mental hay que ponerla en su lugar y dar todas las posibilidades para que la gente para que los enfermos se recuperen y lleven una vida lo más acorde posible y lo más feliz posible, tanto ellos como las personas con las que conviven, que también pues lo acompañan en lo malo y en lo bueno, por supuesto. ¿Pensáis que la sociedad actual propicia? Porque eso sería otro debate y ya a lo mejor no estamos saliendo del tema, ¿no? Realmente, no sé si realmente la sociedad está ahora mismo, esta sociedad tan enclaustrada, etcétera, ¿no? Con tanta limitación de movimientos, etcétera. Y bueno, realmente la misma sociedad, no sé hasta qué punto, realmente está haciendo que haya más desviaciones de estas, ¿no? Psicológicas, etcétera, ¿no? Bueno, no sé. De esta manera no es el debate de hoy, yo creo que lo podemos dejar. Sí, pero bueno, es una reflexión, si hoy lo que queremos todo rápido e instantáneo, y cuando algo no es instantáneo, pues ya está frustrado y es un círculo vicioso en el que, bueno, pues también nos puede llevar a, pues un poco a la depresión por no tener lo que quieres cuando quieres y no porque todo es importantísimo, porque realmente te cambian la pasta de dientes en el supermercado y tienes una tragedia, porque Dios mío, a ver, ahora que ya no tengo esta, ¿no? Realmente la sociedad antes, como era mucho más austera y tenía que, bueno, pues realmente a lo mejor se hacía más dura en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, sí, son reflexiones. Como dices tú, es otro debate, Yolanda. Al margen. Pues bueno, como parece que estamos bastante interesados en ese tema, pues por mi trabajo os puedo recomendar, si queréis, un corto que está nominado a los premios Goya. Bueno, a mí me parece que debería ser de obligado visionado. Entonces, bueno, pues os lo puedo
os lo puedo compartir en no sé, de algún modo, no sé, podemos compartirlo en el blog o... Sí, se puede compartir como tanto en el blog como en el perfil de Instagram, bueno, pues de temas que surgen a raíz de Sí, es el día de hoy. Es fantástico sí. ese corto, es fantástico el corto, Es, Yolanda. María Ángeles, lo conoces. Sí, Sí, Yo sí, también, sí, sí. es el de la reunión de vecinos, ¿no? sí, se titula Votamos Votamos. y Ah, Sí, bueno, sí. Sí. votamos, sí. Lo vi el otro día y la verdad es que me gustó mucho. sí, está muy bien, sí. Muy bien. Igual, Francisco, si no lo conoces, pues No, igual no, te... no lo conozco. Pues De todas es maneras, un sí. corto, no sé, creo que dura como 13 minutos o no sé si Vale, llega vale, vale. tanto. Muy bien. Sí, Y lo la verdad es tengo que merece que- mucho la pena. Te Venga, pasamos el vale. enlace. Ya lo ponéis por ahí. Si no, yo me imagino que en YouTube votamos, se pone votamos y también saldrá. Me imagino. No sé si será abierto. Te lo paso a Victoria y te lo reenvío Vale, ahora mismo. vale, gracias, Vale. Yolanda. Bueno, pues no sé el tiempo que llevamos porque no sé exactamente a qué hora hemos empezado, pero si os parece bien, si alguien quiere dar una última idea o no, o sí, no sé, ya lo que queráis, y luego ya pasamos a presentar el siguiente texto. Bueno, Ideas yo finales, quería. María. Ah, bueno, Bueno, María Ángeles. No, María Ángeles, María Ángeles. ha estado ahí hoy. Última opinión, María Ángeles. No, que ¿Qué opinas? fantástico todo. Vale, Todo, sí, perfecto, seguir, por favor. vale. Venga, ya Rubén, ya que no te interrumpo más, perdona. No te preocupes. Sí, no, era solamente para comentar que en la página, en la última página de este capítulo, menciona a Virginia Woolf y yo quería reflexionar sobre ello ya como parte final. Dice, pensad en Keats, pensad en las palabras que hizo grabar en su tumba. No sé si habéis mirado lo que escribieron en su epitafio, pues dice, aquí yace Sí, uno cuyo nombre fue escrito en el agua. Entonces yo quería que reflexionáramos sobre esa frase. Aquí yace uno cuyo nombre fue escrito en el agua. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que os llamaría qué es lo que os llama la atención en esa frase? Pues ya va lo efímero de todo, ¿no? Yo para mí es lo efímero, evidentemente. Ahí está, ¿no? Creo que nada, realmente, no sé si Machado tiene algo también, algo sobre eso, no sé. Pero sí, realmente es lo efímero. Todo es. Sí, yo estoy de Ahí acuerdo. muy bien. Es la palabra que yo hubiera utilizado, efímero. Efímero, sí, ahí trata sobre lo efímero, pero también la quería traer esta frase porque Victoria ha dicho algo al principio, que cuántos escritos no se habrán ahogado por ahí o se habrán ocultado. Pues aquí también, con los nombres, dice uno cuyo nombre, no menciona el nombre, dice uno cuyo nombre, pues también en relación a esas personas, a esas mujeres que tuvieron que escribir bajo un seudónimo, que ya lo hemos mencionado anteriormente. ¿Cuántas mujeres no tendrían que haber escrito bajo un seudónimo y que hoy no conocemos de la existencia? ¿O cuántos escritos no se habrán perdido porque, como menciona Virginia Woolf también en el escrito, se han guardado en un desván y luego pues la familia los ha tirado? ¿Cuántas cosas no habremos perdido? Sí, ok. Ujú. Yolanda, Yolanda. Además, ella murió también ahogada, ¿no? O al menos en la película Las Horas sí, ella se Sí, ahogó. sí, se ahogó. Se fue Entonces, no sé, igual es sí. también un y se poco... ahogó. Ujú. busca también esa forma de hacerlo, de desaparecer, ¿no? Sí. Sí. Ujú. Pues yo ya, si ya no vais a decir así algo más para cerrar, bueno, una mención, ya que no quería volver a retomar lo de los nombres masculinos, pero bueno, ya una pinceladita. Aquí aparece, ella menciona a Currer Bell, y Currer Bell Sí. era el nombre masculino de Charlotte Brontë, una de las hermanas Brontë, que las tres se buscaron un seudónimo masculino para publicar, simplemente. Y Ujú. bueno, aquí, aunque no pone Charlotte Brontë, pone su seudónimo, que era el de Currer Bell, y bueno, luego también he mirado el nombre verdadero de George Eliot, que es el nombre Sí. masculino,
Marianne Tras el que Evans. se fundió Marianne Evans. Entonces, bueno, un poco era eso, ver cómo hay casos concretos que sí, que están y que son famosos y que han escrito obras que perduran hasta el día de hoy. Charlotte Bronte, una de sus obras más emblemáticas, el de Jane Eyre, ¿vale? Un poco también, ahí también es otra novela en la que se explica bien cómo vivían las mujeres y cómo tenías que sobrevivir, y además si eras huérfana, o sea que ya eran más, pues ya unos casos todavía más Más críticos. especiales, Ujú. más críticos y muy normales, porque en realidad era muy normal, por desgracia, pues que la madre pereciera en el parto. Entonces había muchos descendientes sin madre, y a eso le suma ser mujer, pues dificultades añadidas. Luego Mont Flanders de Daniel Defoe, pues también un poco es la historia de una mujer, bueno, de una niña que, bueno, ella no moría, la madre, la tenía, estaba en una prisión, nacía en una prisión, y su vida la llevaba otra vez un poco a esa prisión. Entonces, bueno, había muchos condicionantes, pero sí, a todo le sumas que eres mujer, pues Ujú. siempre Sí. tienes más, Papeletas. más peso, sí, más peso de tener una vida más dura. Y dicho esto, bueno, yo creo que al texto también le hemos sacado mucho Sí. jugo, que al principio estábamos todos de acuerdo, pero había que ir tirando un poquito de cada idea que hemos desarrollado entre todos. Ujú. Así que bueno, estoy muy, muy contenta de lo que hemos hecho. Seguro que quedarían para hablar mucho más, pero hemos Sí, sí. tocado yo creo, un poco todos los palos. Bueno, para la siguiente lectura hemos decidido proponer un relato de Edgar Allan Poe, pero los relatos más famosos, él es más reconocido por los relatos de terror. Por eso, como tiene otra vertiente burlesca y crítica, vamos a coger uno de esos relatos. Hace tiempo ya estuvimos leyendo la del Tonel de Amontillado, que era un relato de terror, y este, bueno, tiene la sombra de Poe, es alargada, bueno, y oscura, pero tiene ahí una crítica de fondo irónica, que yo creo que nos va a dar mucho, mucho, mucho que hablar. Y la vamos a poder traer también aquí al día de hoy, para que veamos un poco cuál es la condición humana. Así que bueno, por esa parte ya os informaremos de la fecha, porque todavía no la tenemos. Y bueno, que muchas gracias a todos. Francisco, dime. No, yo quería saber, ¿este Poe también le pegaba al opio o no? Este ¿O le estoy pegaba, que yo confundido? sepa, el alcohol, pero ya no te sé decir yo si también le pegaba el opio. Puede ser. Yo es que sé Porque que había uno por ahí que también es que estaba el tío siempre, no sé, pero me creía que era él, no lo sé. Vale, vale. Nada, a ver, Poe era del alcohol y el opio, pues no lo sé. Lo que sí te puedo decir que es uno de esos autores que he mencionado antes, que decían, va, es que se creaba tanto porque estaba siempre puesto, más porque para allá estaba que para acá. siempre bajo los efectos de. A ver, hay mucha gente que se pone bajo los efectos de y no te hace un cuento, y no te hacen novelas, y no te hacen ensayos. Entonces, era una condición que a lo mejor le haría, pues como he dicho antes de Quincy, pues tener sus propias pesadillas y a lo mejor un poco llevártela luego al papel. Pero no porque tengas una condición de adicto a algo, te hace un genio. Tienes que ser un No, genio. Y pero luego también Genio cuántas tiene que estar autores ahí. de canciones, ojo con los cantautores y gente así que también parece que le ha pegado bien a todo el tema de drogas y tal, ¿no? No hablemos ya de la pero, psicodelia porque tendríamos otro tema, ¿no? Para saber sí, pero realmente. yo es que siempre diferencio eso, porque hay veces que me da mucho coraje cuando dicen, no, es que ese, como se drogaba, por eso hace esas cosas. No, es un genio que se droga y que hace cosas. O Porque hay sea, otros que se drogan y hacen tonterías y hacen jaimitas y no hacen nada. A ver, claro. Sí, pues estos a lo mejor después de pasar un rato de mono, pues yo no sé, o en qué momentos, no sabemos en qué momentos de su vida o del día o de la semana tendrían tiempo para una cosa o para la otra o para hacer las dos, no lo sabemos. Pero sí, en los genios, sí, algunos han utilizado sustancias, pero eso no te hace un genio. Vamos, eso no te hace un genio, tienes que ser un genio y luego ya buscar la inspiración o las ideas donde puedas o donde la vida te lleve.
pero bueno, sí, Poe es uno de ellos que los que señalaban siempre con el dedo y de hecho cuando murió decían que bueno, que tampoco escribía tan bien y, y lo ponían bastante verde en los periódicos. Tenía por ahí un enemigo que también hizo ahí un escrito de cuando murió poniéndolo verde, que al final luego fue el que consiguió los derechos de autor, o sea que era un personaje también. Y bueno, el título del relato que vamos a proponer es Hop Frog. Luego ya Hop es H-O-P y F, bueno, y luego en otra palabra F-R-O-G, Hop Frog. Así que bueno, esperamos que... ¿Yolanda? Sí, Yolanda. Sí, bueno, yo es que antes de cerrar y de despedirnos quisiera dar las gracias tanto a Victoria como a Rubén porque, bueno, pues estamos en Instagram y entonces, pues bueno, tengo un poco la tarea de anunciar los clubs o sea, las tertulias de los domingos y de publicar pues las imágenes con las que solemos anunciar las lecturas. Y bueno, pues por lo menos quería reconocerles públicamente esto, ¿no? Muy bien. Vamos, Yolanda, los agradecidos somos nosotros, que te brindaste que sí. voluntaria, o te lo dije yo, ya no me acuerdo. ¿Y por qué no hacemos un perfil de Instagram? Y Yolanda, ¿por qué no? Pero que gracias a ti, que eso supone tiempo. Gracias a ti, sí. Porque eso quita mucho tiempo y... Así que muchísimas gracias a ti, vamos. No, gracias a vosotros. Bueno, gracias a todos estamos felices. Gracias a todos. Bueno, pues nos despedimos, nos vemos el mes que viene, ya diremos el día y bueno, que tengáis Muy bien. un buen mes de febrero, que arrancamos pronto. Venga. Muy bien. Venga, adiós. Adiós. Gracias por estar Muchas siempre con gracias, nosotros. buenas noches.